Hacemos esta Santa Misa por las intenciones de Laura Peña, por el eterno descanso de Dora del Carmen Morales, por sus intenciones y necesidades. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, vamos a tomar un tiempo y reconocer ante Dios que somos pecadores y pidámosle perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Oremos. Lectura del Libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor se dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor: así que además de asesinar, estás robando. Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar. ¿Por qué te has prestado para hacer el mal ante mis ojos? Dice el Señor: yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Baasa, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías, y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor,
apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Mis hermanos, en el Evangelio de hoy, pues es claro y nos reta. Es claro porque Jesús nos dice que debemos amar. Nos reta porque el amor que Él nos pide no es solamente para aquellos los que nosotros ya amamos, no es solamente para aquellos los que nos caen bien, aquellos los que son de nuestro agrado. Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos, aquellos que nos rechazan, que no están de acuerdo con nosotros, aquellos que nos hacen un mal, aquellos que nos ofenden, que nos hieren, que nos hacen un mal físico, psicológico, emocional, económico o de cualquier índole. Este es el reto del Evangelio de hoy. Jesús nos invita a amar. Y Jesús lo hace de una forma tan simple diciendo, si ustedes van a amar a los que los aman, pues, ¿qué tiene de mérito eso? Los que ustedes odian, pues también tienen gente que los amen a ellos. ¿Qué de extraordinario tiene que ustedes acepten a aquellos que ustedes aceptan? Aquellos que los aceptan a ustedes. El reto, pues, es amar a aquellos que de una forma u otra nos hacen algún daño. Para amarlos tenemos que entender que es un proceso. Por ejemplo, cuando alguien nos ha herido, por supuesto que estamos ofendidos psicológica, emocional o de cualquier forma. Estamos heridos. Entonces, en nuestra herida, en nuestro coraje, en nuestros resentimientos, no está el amor.
Entonces, para amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos, pues primero tenemos que buscar la forma de sanar de esta herida, de cómo sanar de la herida que se nos ha causado, porque es en el sanar interior donde vamos a poder perdonar hacia el exterior, hacia nuestros enemigos, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han causado un daño. Es pues, hermanos, buscar la forma de sanar interiormente del daño que se nos ha causado. Sanar para poder perdonar, perdonar para poder amar. Es normal que cuando alguien nos hace un daño, en el momento nos sintamos enojados. Es normal que reaccionemos al daño, a la ofensa que se nos ha hecho. Somos humanos, reaccionamos. Pero como cristianos, como discípulos de Cristo, somos llamados a sanar para que en ese sanar, en ese pasar del tiempo y en el sanar de esa herida que se nos ha causado, seamos capaces de perdonar y amar a aquellos nuestros enemigos. Ese es el proceso, hermanos. El problema, lo triste, es que cuando nosotros o alguien que conocemos lleva en su corazón resentimientos y odio por años, ese es el problema. Eso es lo que Cristo no quiere, que el resentimiento, que el odio nos quite la paz interior, que el resentimiento y el odio nos cierre al amor. Por eso es importante, pues, hermanos, que tenemos que enfocarnos en cómo sanar interiormente nuestras heridas para no cargar tantos meses y años odios y resentimientos. Seguro que nosotros o alguien que conocemos trae odio, resentimiento, lo sabemos, por meses y años en su vida. Cristo Jesús nos dice, Cristo Jesús nos da las herramientas, Cristo Jesús nos enseña cómo es que aprendemos a sanar y a perdonar y a amar. Por ejemplo, Él nos dio el sacramento de la reconciliación. Aquellos a que ustedes le perdonen los pecados les quedarán perdonados. El sacramento de la reconciliación es precisamente eso, una reconciliación, una sanación interior de nuestros pecados, del mal que hemos hecho, y que nos ayude a perdonar de aquellos los que nos han hecho algún daño, que nos ayude a perdonar, a entender, a comprender que todos somos humanos, que todos tenemos debilidades, que todos tenemos limitaciones, todos nos levantamos un día u otro con la pata izquierda. A eso nos invita el Evangelio, a eso nos invita Cristo, a una comprensión, a una aceptación, para que podamos vivir como discípulos de Él. Cristo Jesús lo dice bien claro en el Evangelio, no hacen esto mismo ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nos quiere decir que en el amor, es en el vivir y en practicar sus enseñanzas que vamos creciendo en la perfección, en ser mejores personas, en ser mejores discípulos de Cristo. Es el amor, es el vivir y el practicar las enseñanzas de Cristo las que nos van ayudando a crecer, a madurar como personas, como discípulos de Cristo. Continuemos pues, hermanos, con esta Santa Misa.
pidiéndole a Dios que por obra del Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones para ver el amor y la misericordia de Dios, para perdonar nuestros pecados, para ver el amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, que nos enseña el cómo es que debemos de vivir los unos con los otros, para perdonarnos mutuamente y vivir sin odios y sin resentimientos en nuestros corazones. Pidámosle pues que por obra del Espíritu Santo seamos sanados, especialmente si nosotros o si alguien que nosotros conocemos que vive con resentimientos, con odios en sus corazones, supliquémosle a Dios que ilumine ese corazón para que se abra al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, en el perdón y la aceptación en ellos mismos y con sus semejantes. Vamos pues a continuar con esta Santa Misa, pidiéndole a Dios por ello, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades y por nuestros semejantes. Nos ponemos pues de pie. Presentémosle a nuestro Padre Celestial nuestras intenciones y necesidades, para que los creyentes de todo el mundo busquen la Eucaristía con más fe, reverencia y respeto, fervor. Oremos al Señor. Para que los líderes de las naciones hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz y la unidad. Oremos al Señor. Para que los que viven aislados y desesperados encuentren consuelo en la Santa Eucaristía. Oremos al Señor. Para que los padres, especialmente los que han tenido que enterrar a un hijo, reciban fuerza y alimento en la Eucaristía. Oremos al Señor. Para que los seguidores de Jesucristo, con la recepción frecuente de la comunión, lleguen a ser como Él. Oremos al Señor. Pidamos por quien se ofrece esta Santa Misa las intenciones de Laura Peña. Por ella oremos al Señor. De igual manera pedimos por el eterno descanso de Eliseo Cortés, José Luis González, que acaba de fallecer, Juan Abando, Isaac Cortés, por su salud. Necesidad o gratitud que tengan hacia Dios. Por todo esto oremos al Señor. Padre del amor y de la ternura, tú que nos das el pan nuestro de cada día en la Eucaristía, escucha y contesta nuestras oraciones. Te lo pedimos por Jesucristo,